El día de hoy estaremos compartiendo la tercera parte. En nuestras dos enseñanzas anteriores hemos hecho esta introducción que considero también necesario hacerla durante esta enseñanza también, por razón de los que no han estado con nosotros en estas dos enseñanzas anteriores. Y hemos iniciado en nuestras dos enseñanzas anteriores con una serie de preguntas como son: ¿ha tomado usted la decisión ya de no continuar encubriendo sus pecados, sino que como Dios nos lo manda en su bendita palabra? En Proverbios 28:13, usted ha tomado la decisión de confesarlos a Dios primeramente y apartarse de ellos o abandonarlos por amor y gratitud a Dios. Y usted está en este grupo de personas, quizás o seguramente existe ahora en usted el deseo de ya no hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero decíamos que quizás vengan a su mente preguntas como esta: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a X o Y circunstancia o situación que se me presente en el diario vivir? ¿Cuál es la conducta adecuada para un cristiano, para una cristiana o para una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si esto que viene a mi mente o este pensamiento que viene a mi mente o este deseo que viene a mi corazón o esto que yo quiero decir o que quiero hacer, ¿verdad? O esta intención para hacer algo es correcta ante los ojos de Dios o es incorrecta ante los ojos de Dios? Y decíamos que Dios en su gran amor y su infinita misericordia no solo nos salva lavándonos y limpiándonos de todos nuestros pecados por la fe que es en Cristo Jesús, sino que también nos ha dejado muy claro cuál es su voluntad en la Biblia. De modo que nosotros podamos recurrir a ella o traer un verso de la Biblia a nuestra mente en cualquier momento o circunstancia de nuestro diario vivir para saber, ¿verdad?, si esto que estamos pensando, este pensamiento que viene a nuestra mente, o si este sentimiento que viene a nuestro corazón, o si esto que quiero decir o hacer realmente es conforme a la voluntad de Dios, si realmente esto agrada a Dios. Decíamos que Dios en la Biblia ha dejado en nosotros una lámpara que guía nuestros pies. Y en el Salmo capítulo 119, verso 105, podemos leer al respecto: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera o una luz a mi camino o en mi caminar. O como muchos lo han traducido, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es decir, tu palabra me indica por dónde debo caminar, dónde debo poner mis pies, de modo que no me extravíe ni tropiece. Hemos dicho que en la Biblia Dios nos deja ahí claramente expresada cuál es su voluntad, de modo que en muchas circunstancias no tenemos necesidad de ir a Dios y decirle: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, porque ya está aquí. Lo único que tenemos que hacer es ir, leerla, aceptarla y obedecerla. Porque conozco personas que oran a Dios con respecto a X o Y situación. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando Él ya lo ha dejado aquí escrito. O Él ya la ha dejado aquí escrita. La verdad, eso es sin sentido. Dios no te va a mostrar a ti a través de tus múltiples oraciones qué es lo que Dios, ¿verdad?, quiere que hagas cuando ya Él lo dejó aquí escrito. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido el venir y dedicar horas y días, semanas de oración por algo, que Dios te muestre su voluntad con respecto a algo que Él ya dejó escrito aquí, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, decíamos que tenemos que reconocer que hay cientos de situaciones que surgen en nuestro diario vivir, en esta vida cristiana, que no se tratan de manera directa en la Biblia. Porque como decía
un escritor, si la Biblia tratase cada cuestión problemática, sería tan voluminosa que no podríamos llevarla con nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para estos casos? Dios nuevamente en su gran amor y misericordia lo que ha hecho es que nos ha dado un conjunto de principios o normas de conducta para nuestra vida cristiana en la Biblia. De modo que cuando surge la pregunta de si está bien o mal esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, o esto que quiero decir o que quiero hacer, si nosotros, oiga bien, si nosotros aplicamos estos principios o normas de conducta de vida cristiana a cada situación o cosa, seguramente sabremos si es de Dios o si no es de Dios, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad, si agrada a Dios o no agrada a Dios. Son 15 principios de conducta de la vida cristiana. Hemos ya compartido 10. Rápidamente los enumeraré. El primero que compartimos es esto que yo estoy pensando, o este pensamiento que viene a mi mente, o este sentimiento que viene a mi corazón, o esto que yo deseo decir en este momento o hacer, ¿es para la gloria de Dios o glorifica a Dios? Segundo, ¿es del mundo? ¿Esto me va a identificar con los del mundo? Tercero, ¿lo habría hecho Jesús o lo haría Jesús si estuviera en mi lugar? Cuarto principio, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Y quinto, ¿tendrías la libertad de hacerlo cuando recuerdas que tu cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo? Hablábamos también de un sexto principio y es esta conducta adecuada o lo que se espera a un hijo de Dios, o si yo hago esto, ¿es esto lo que las personas a mi alrededor, cristianos o no cristianos, esperan de un hijo de Dios? Séptimo principio, ¿te gustaría que cuando nuestro Señor y Salvador Jesús regresara a la tierra, te encontrara pensando eso? Cuando Él volviera, en ese momento preciso, ¿te encontrara pensando eso o no? ¿Te encontrara abrazando ese sentimiento en tu corazón contra una persona o cosa o no? ¿Te encontrara diciendo eso cuando Él viniera? ¿Te encontrara diciendo eso precisamente? ¿O haciendo eso? O sea, ¿realmente te gustaría? Ese es otro principio de conducta cristiana. Un octavo principio de conducta cristiana es eso que estoy pensando o ese pensamiento que viene a mi mente, si yo lo anido en mi mente, o ese sentimiento, si yo lo albergo en mi corazón, o sea, o eso que yo voy a decir o que quiero hacer, ¿qué deseos en mi vida alimenta? ¿Alimenta los deseos de la carne? ¿Los deseos pecaminosos de la carne? ¿Alimenta los deseos pecaminosos de los ojos? ¿O alimenta la vanagloria en mí? ¿O qué deseos alimenta? Un noveno principio de conducta cristiana es dudoso. ¿Esto realmente es dudoso? No lo tengo muy claro, tengo dudas al respecto. ¿O hay personas que realmente no lo ven bien? Por décimo principio de conducta de vida cristiana es, tiene apariencia de maldad. Es decir, no es malo en sí, pero tiene apariencia de maldad. Otros lo podrían ver como algo malo. O sea, tenemos ahí 10 principios de conducta de la vida cristiana que podríamos aplicar. Y créanme que si ustedes lo hacen, inmediatamente se van a dar cuenta si deben o no deben albergar ese pensamiento o ese sentimiento, decir eso o no. Créanmelo. O sea, no van a tener ninguna duda. Si no hay en la Biblia, o sea, un versículo claro al respecto, usen estos 10 principios y seguro estoy que lo van a hacer. Van a encontrar si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, si agrada a Dios o no. El día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, me propongo compartir con ustedes los últimos 5 principios de conducta de vida cristiana. Y bueno, yo espero que si usted no ha estado con nosotros, si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios, mire, lo digo sin fines de lucro, solicite las 2 enseñanzas anteriores, puede ser en CD, en MP3 o DVD al final, para que usted realmente pueda tener la idea completa y todos los principios completos. ¿Cuál es el 11º principio de conducta cristiana?
El 11º principio de conducta cristiana ¿es esto un peso para mi vida espiritual? ¿Es esto un peso? En la epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 1, Dios nos exhorta a través del escritor de Hebreos, dice, por tanto, nosotros también, hablando de cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjese bien lo que Dios nos exhorta o nos manda, dice, despojémonos de ¿qué? De todo peso. ¿Y qué más? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si comparamos la vida cristiana con una carrera que tenemos por delante y queremos correr la carrera que tenemos por delante, como el apóstol Pablo lo hizo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? Dios nos dice que nos despojemos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Pero hoy quiero hablar de esto. ¿Es eso un peso? ¿Es eso un peso para mi vida? Una versión de la Biblia traduce este texto o versículo de Hebreos capítulo 12, verso 1, como despojémonos del lastre. Despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué es el lastre? El lastre es una carga pesada que impide ¿qué? Que impide que algo o alguien se pueda desplazar o se pueda mover con libertad y rapidez. Otra versión de la Biblia traduce este verso de Hebreos 12:1, hagamos a un lado o quitémonos todo peso que nos impide correr. ¿Qué es un peso entonces? Un peso es una masa, un peso es un bulto, un peso es una carga. Y metafóricamente, como lo está usando el escritor del libro a los Hebreos, un peso entonces es una carga que lleva a una persona hasta el grado de encorvarse, de modo que le estorba para avanzar. Pero también un peso metafóricamente es cualquier cosa lícita, oiga bien, o permitida, que sea un estorbo o un obstáculo para seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Yo quiero decirles que hay una gran diferencia entre pecado y estorbo. De hecho, en Hebreos 12:1 lo separa, dice, ¿verdad? Despojémonos, dice, de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia. En la palabra de Dios vemos que el peso del cual se nos habla y el pecado son dos cosas diferentes. Yo quiero decirles que el pecado es algo que siempre va a estar mal. No hay mentiritas blancas ni rosadas. No hay mentiritas piadosas tampoco. El pecado siempre va a estar mal delante de la presencia de Dios. Sin embargo, un peso quizás no sea algo malo. Quizás no sea algo que Dios prohíba, pero que para determinada persona sea un estorbo en su crecimiento espiritual, sea un estorbo para ser sal del mundo también y luz de la tierra, sea un estorbo para que Dios lo use como un instrumento a su servicio, sea un estorbo para que el Espíritu Santo pueda fluir esos dones a través de esa persona, ¿sí me entiende? Un estorbo, si bien es cierto que puede ser algo que no es malo, que no está prohibido por Dios, pero fíjese bien, al impedirnos el crecimiento espiritual, al impedirnos que Dios nos use para su honra y su gloria, para la extensión de su reino, al impedirnos que el Espíritu Santo fluya sus dones, cualquiera de sus dones a través de nosotros, eso que no es malo en sí, se convierte
se convierte en algo de lo cual nosotros, de manera consciente, voluntaria e inmediata, en el momento en que lo identificamos en nuestra vida, debemos cortarlo, debemos separarlo. No es que debemos irlo ahí chineando, no. Tanto el peso como el pecado deben de ser dejados de manera inmediata. ¿Por qué? Porque a causa de ello es mucho, fíjese bien, lo que Dios no va a poder hacer en ti, en mí y a través de ti y a través de mí. Cuando el apóstol Pablo está hablando de y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, yo quiero decirles que en ese momento el apóstol Pablo está pensando en los Juegos Olímpicos, en nuestra época serían las Olimpiadas, ¿verdad? Y está pensando específicamente en aquellos corredores que en las carreras olímpicas se preparaban quitando de su cuerpo todo aquello que pudiera quitarles velocidad, todo aquello que pudiera hacerles un estorbo a ellos para avanzar más rápidamente en esa carrera. Ciertamente, pues a la verdad, a ningún corredor descalificarían si él se pusiese unas pesas en ambos pies, por decir de unas pesas de 1 kilo. A nadie descalificarían por eso. Pero yo estoy seguro que si se colocara unas pesas de 1 kilo o de 2 libras en ambos tobillos, seguramente esta persona no sería la primera en llegar a la meta. Quizás le estorbe tanto si la carrera es de larga distancia que no llegue a la meta. Y eso es muy preocupante, que no llegue a la meta. Yo creo que el apóstol Pablo estaba pensando en estos pesos precisamente, en esto que te impide el crecimiento espiritual, en esto que te impide que realmente Dios te use como Él desea para su honra y para su gloria, para su servicio, y el hecho de que estos pesos impidan en el que el Espíritu Santo pueda fluir un don a través de ti. Creo que Pablo estaba pensando en esto cuando escribió a su amado hijo en la fe, Timoteo: todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, no conducen a la edificación espiritual. No son necesariamente malas, Timoteo, pero podrían no ser provechosas en tu vida, podrían no ser de edificación o de beneficio. El apóstol Pablo estaba pensando en esto cuando escribió a los Corintios, no a Timoteo. Cuando escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, en la primera parte, Pablo escribe a los Corintios: todas las cosas me son, ¿qué? Me son lícitas, mas no todas, ¿qué? Convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es más, aquí mismo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, verso 23, nuevamente Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, ¿pero qué? Pero no todo edifica. Fíjese bien, no todo edifica. Yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque yo considero necesario aclarar que cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios: todas las cosas me son lícitas, y lo hace en 2 ocasiones en su primera epístola, esto no significa que el apóstol Pablo está dándole una luz verde a los cristianos de la ciudad de Corinto para que hagan lo que se les venga a la mente, lo que se les venga en gana. Todo lo que ellos quieran hacer, que lo hagan. No, para nada. O sea, no les está dando una licencia para pecar. Lo que él está diciendo aquí es que esto no significa que todo lo que un ser humano desea hacer es lícito, recto ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? ¿Cómo sabemos que no está queriendo decir que todo lo que el hombre quiere hacer sea lícito o sea correcto ante los ojos de Dios? Ya que a Pablo no le era lícito el hacer una serie de pecados
como son el pecado de la fornicación, o el pecado del adulterio, o el pecado de la idolatría, o el pecado del robo, o el pecado de la avaricia, o el pecado de la borrachera, o el pecado de la maledicencia, o la estafa, que él mismo, que Pablo mismo menciona en esta primera epístola a los Corintios, en este capítulo 6 y en el verso 9 y 10. ¿Sí me entiende? Entonces, si el apóstol Pablo cuando dice todo me es lícito, no está queriendo decir que todo lo que se nos venga en mente o se nos venga en gana está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, ¿a qué se refería? Se refería a cosas que realmente son moralmente indiferentes, cosas que en sí no sean pecado. Pero aunque no son pecado, cuidado, son cosas que no aprovechan o son cosas que no son para la edificación espiritual, para la persona o para los demás. ¿Sí me entiende? Por tanto, aquí hay algo muy importante. Mucha gente cree que ser cristiano solo es apartarse de pecados. Solamente es apartarse del pecado que le asedia. Y eso es parte de la vida cristiana. Pero también aquí Dios nos introduce un nuevo elemento en la vida de todo cristiano. No solo debemos despojarnos, echar fuera de nosotros el pecado que nos asedia, sino que si queremos correr la carrera que tenemos por delante, además de despojarnos del pecado que nos asedia, tenemos que despojarnos ¿de qué dice aquí? De todo peso. Cosas que en sí no son malas. Cosas que en sí no están prohibidas en la Biblia, pero quizás no me sean de provecho espiritual a mí o a los que me rodean. O no me sean de edificación a mí o a los que me rodean. Amén. Alguien escribió la libertad cristiana, porque hoy en día todo el mundo dice, no, es que somos libres en Cristo, porque somos salvos por gracia. No. La libertad cristiana no quiere decir que soy libre para hacer lo que se me antoje. Óigalo bien. Sino que he sido libertado para hacer lo que agrada a Dios. ¿Cuántos hoy están confundiendo la libertad cristiana en libertinaje? En libertinaje. Cuando la libertad cristiana, como bien lo escribe esta persona, no quiere decir que soy libre para hacer lo que se me antoje, sino que he sido liberado para hacer lo que agrada a Dios, lo que agrada a Cristo. Amén. Además, amados y amadas, yo creo que nunca debemos olvidar la libertad del cristiano. La libertad del cristiano solo tiene una restricción. Oiga, me va a decir usted. Si tiene restricción no es libertad. Sí, sigue siendo libertad. Porque la única restricción que tiene es la de amar. Es la de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, yo tengo una libertad en Cristo para hacer cosas que me son lícitas, que Dios no prohíbe, siempre y cuando con eso que yo estoy haciendo no afecte a otras personas no cristianas. ¿Por qué? Porque entonces no estaría amando. Al afectar a otros, no estaría ni amando a Dios, ni amando a esas personas. Amén. ¿Y por qué razón la única restricción que tiene la libertad cristiana es el mandamiento del amor? ¿Por qué? Porque toda la ley se encierra en dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amar. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Y el otro mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley que rige a toda la conducta cristiana, la ley que rige a toda la conducta cristiana, o debe regir toda nuestra conducta cristiana, es una sola, la del amor a Dios y la del amor al prójimo. Quizás ustedes digan, ok, pastor, a ver, póngame un ejemplo de algo que podría ser lícito, que es moralmente indiferente o que no es prohibido por Dios, que no es pecado, pero que quizás no es de provecho o edificación espiritual para otros. Ok, perfecto. Hay cosas que pueden ser lícitas para una persona en cuanto a comer algo, o en cuanto a bebida, o en cuanto a conducta, o en cuanto a palabras, pero también
podrían ser un estorbo, un tropiezo o una imprudencia, ¿verdad? Hacerlas. Por ejemplo, considerando en primer lugar la conciencia de la otra persona. Hay personas fuertes, hay personas maduras en la fe, pero hay también personas que no son maduras en la fe, que son débiles de conciencia. Y lo que para una persona puede ser válido, para otra persona no puede ser válido. Por ejemplo, ¿quién conoce la moronga? ¿Qué es la moronga? A ver. La morcilla, exacto. La morcilla. ¿Quién conoce la morcilla? Levante la mano el que ha comido morcilla, a ver. Bueno, la verdad es que para muchas personas el comer morcilla no es problema. ¿Por qué razón? Porque las personas toman el texto de la Biblia, de la palabra de Dios, donde dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias. Y el contexto de esto es que hay personas que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Otros quizás mencionarán el texto bíblico de cuando Dios le muestra a Pedro, ¿se acuerdan, verdad? En un lienzo, en un manto, una serie de animales inmundos que no era lícito comer para los judíos, y se le dice a Pedro que coma. Y Pedro dice, no, Señor, yo no he comido nada inmundo. Y Jesús le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado. Y hay gente que dice, en base a estos textos, no me es pecado comer morcilla. Pero hay otros que dicen, es sangre. Uy, ¿cómo está comiendo sangre? En la sangre está la vida del cuerpo, etcétera, etcétera. Tomando textos del Antiguo Testamento, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que cree que no se debe de comer morcilla, si ve a alguien comiendo morcilla, para quien a él le es lícito o ella le es lícito, porque él cree o ella cree firmemente que Dios a través de este par de textos, por decir algunos, Dios le permite comerlo, la otra persona se puede afectar. ¿Me entienden? Por ejemplo, se convierte en un europeo. En Europa, por decir algo, es más, yo creo que con las comidas, con las carnes rojas, se toma una copa de un vino como digestivo, ¿sí o no? Con las carnes blancas, yo nunca he estado en Europa, pero hay gente que sí ha estado, con las carnes blancas se come otro tipo, y bueno, se tomó su copa de vino y puede estar en un restaurante con todo el mundo comiendo carne roja, carne blanca, su copa de vino de tal, y dice, ok, yo me tomé una copa de vino allá en Europa, ¿no? El europeo en Europa, pero viene ese europeo para acá y entra a un restaurante, ¿verdad? Y dice, a lo mejor con algunos hermanos en la fe, y dice, bueno, vamos a pedir, ¿qué vamos a pedir? Bueno, yo le recomiendo aquí una arrachera término medio, es una trozo de carnota de res, ¿verdad? Término medio. Dice, ay, claro está. ¿Qué se le viene a la mente de inmediato, no? Una copa del vino tal para carnes rojas. Cuidado. ¿Qué opinan los que están a tu alrededor de este país con respecto a tomar vino? No lo aprueban. ¿Sabes qué? Pues no te va a pasar nada realmente. Si te comes una arrachera sin tomarte la copa de vino como digestivo, pues no te la vas a tomar. Punto. No te la vas a tomar. Con respecto también a veces a no sé, conductas. A veces, por ejemplo, entre los árabes es permitido entre los familiares saludarse con beso en la mejilla. Aún entre los hombres se saludan con un beso en la mejilla. Y no solo con un beso en la mejilla, con doble beso. Imagínate un cristiano del Medio Oriente viene aquí, ¿verdad? Muy emocionado y le presentan al hermano pastor Luis Peralta y viene él, ¿verdad? Y me abraza y me da un beso en ambas mejillas. A mí no me preocupa, eso hacía yo con mi suegro que era árabe, así nos saludábamos. O sea, yo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios y como un gran regalo de Dios, ¿verdad? A través de mi esposa incursioné en la familia árabe y en las costumbres árabes. Pero qué tal que yo no supiese nada de eso y diría, caray, el hermano, ¿verdad? Y los que están ahí, imagínense si uno lanchano está ahí conmigo en ese momento, ¿verdad? Y ve que el hombre viene y me abraza y me da un beso en la mejilla derecha y otro beso en la mejilla izquierda. Va a decir, híjole, hermano, estos hermanos, ¿verdad?
Y el otro hermano inmediatamente lo lancharon, le va a dar la mano y así, con mucho espacio. Mucho gusto, hermano. Señor le bendice, bienvenido a nuestro país, ¿verdad? O sea, yo quiero decirte que hay cosas que son permitidas en un lugar, pero que en otro lugar quizás no se vea bien o no sea correcto por amor a las costumbres o a la manera de pensar de los hermanos o las hermanas de esa región. Yo puedo decirles que pasaríamos mucho tiempo quizás contando, o sea, no lo sé, quizás aquí una palabra no es mala palabra, pero fuiste a otro país y dijiste la palabra y de repente estabas con hermanos en Cristo o quizás con personas que no son cristianas y cuando dijiste esa palabra te quedaron viendo con cara de horror y tú dijiste en ese momento, ay Dios mío, ¿qué dije? ¿Sí o no? Y le dices, ¿qué pasó? No, es que usted dijo esa palabra, sí, pero es que en mi país no es mala. Sí, pero aquí es mala. Ay, perdón, no lo sabía. Esas cosas pueden suceder. Ahora bien, ¿qué cosas consideran ustedes que esto que hemos hablado es de cosas lícitas, cosas que son correctas en su contexto y en su cultura, pero que podrían ser un estorbo o no podrían edificar a otras personas? Pero entrando específicamente en los pesos de los cuales Dios nos manda a guardarnos, ¿qué cosas creen ustedes que podrían ser pesos? Es decir, no pecado, no pecado. Dios no prohíbe en la Biblia estas cosas, pero que en determinado momento podrían ser un peso para la persona, un peso que le estorbe en su crecimiento espiritual o aún en su caminar cristiano, o aún para ser usado por Dios o para que fluya un don del Espíritu Santo. A ver, ayúdenme. Pesos. Trabajo. Claro, el trabajo es lícito. Oiga, pero ¿cuánto tiempo le está dedicando usted al trabajo? ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted al trabajo? El trabajo es una de las cosas, ¿verdad? La cantidad, primeramente el tipo de trabajo. Y segundo, la cantidad de tiempo que usted le está dedicando a su trabajo. Es más, la jornada laboral es de 8 horas, con un propósito aún de guardar nuestra salud, ¿sí o no? Claro, cuando la persona decide trabajar 12 horas diarias, esa persona, ¿verdad?, no está guardando su salud. Y más si decide trabajar 12 horas diarias, 6 días a la semana, o 12 horas diarias, 7 días a la semana. Claro que un trabajo que ocupa todo el tiempo del mundo, puede ser un peso. Otra cosa, el descanso por otro lado, ¿sí? Hay personas que realmente les gusta descansar más de lo necesario. Ciertamente, como se ha establecido 8 horas de trabajo, se ha establecido 8 horas de ¿qué? De descanso. Quizás haya tiempos en que tú estés muy fatigado y te quedaste 10 horas, 12 horas. Pero esa que sea la excepción. Exacto, la excepción más no la regla. No, pues se levanta tarde, toma la siesta y se acuesta temprano. Es más el tiempo que pasa dormido que despierto. Porque, es que ya consiento mi cuerpo, me gusta descansar. Cuidado, puede ser un peso. No es pecado descansar, pero ¿cuánto tiempo estás descansando? No es pecado trabajar, pero ¿cuánto tiempo estás trabajando? No es pecado descansar, pero ¿cuánto tiempo estás descansando? ¿Algo más? ¿Relaciones familiares pueden ser un peso? Claro. Dios nos manda a que debemos dedicar tiempo a nuestra familia, esposos, esposas, hijos. Pero luego, cuidado, por ahí hay una persona que no es cristiana, y lo aclaro, una persona que no es cristiana, un esposo cristiano, una esposa cristiana, hijos muy demandantes. O sea, posesivos se les llama. Son personas que son posesivas. O sea, que demandan todo el tiempo del mundo. O sea, fuiste a tu trabajo y regresas, ¿verdad? Y pues estás con él o con ella, con tus hijos. Y luego en la noche, no lo sé, quieres orar a Dios algo que sucedió en la mañana o en el transcurso del día porque no tienes paz y te dice que ya vas a orar. Sí, si no lo pasas orando, no me dedicas tiempo. Pero si ya estuvimos juntos, mira, platicamos. Ciertamente ya se hizo eso, no como una excusa. Sí, pero, ¿verdad? La persona se quiere levantar temprano, a estar ahí orando con Dios, meditando en las sagradas escrituras y
¿Para qué te vas a levantar? No te vayas, quédate aquí en la cama conmigo. Y aquel se da la vuelta, o aquella se da la vuelta. Empieza a roncar, pero ¿qué quería? Que estuviera ahí su presencia. Cuidado. Familiares que quizás te quieren manipular o chantajear para que hagas algo que en sí es pecado. El vínculo familiar, óigase bien, no es pecado. El vínculo familiar no es pecado. Pero el que esta persona, sea quien sea en tu familia, te quiera manipular o chantajear o presionar para que tú concedas sus deseos, y sus deseos son pecaminosos, sus deseos son algo que es pecado, cuidado. Cuidado, tienes que ser muy sabio y con amor de Dios y autoridad de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Manejar esta situación y poner un alto. Tienes que ser muy radical. Pero no solo relaciones familiares, también vínculos de amistades. ¿Cuántas amistades no cristianas, por cierto, con las que nos relacionamos, que no son cristianas, ¿verdad? Podrían ser un peso. El tener relación con estas personas no cristianas no es un pecado. No es pecado. El pecado es cuánto tiempo les dedicas y cuánto te están forzando o te están presionando o te están oprimiendo por causa de tu fe, o te están persiguiendo por causa de tu fe en Cristo, o para que hagas algo que realmente no agrada a Dios. ¿Qué otra cosa podría ser? Podría ser inclusive bienes materiales, ¿sí o no? Bienes materiales. Hay mucha gente para quienes los bienes materiales les vienen a ser un peso para su edificación espiritual. Y no estoy diciendo en ningún momento que tener un bien material sea un pecado. No, para nada. De hecho, como veremos más adelante, Dios a través de Pablo, en su carta a Timoteo, su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, da una dirección clara para aquellos cristianos que tienen bienes materiales. Y no les dice vayan y despójense de ellos, sino cómo usarlos para honra y gloria de Dios y para beneficio de los demás. Aquí el problema es, el peso es que nuestro apego por esos bienes y nuestro deseo por hacer más bienes nos lleven ¿a qué? A dedicar nuestro tiempo más a esto que a lo otro. Como diría nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ciertamente esto es necesario, sin dejar de qué, de hacer lo otro. Si ya tienes bienes, es necesario cuidarlos, ser buen mayordomo, administrarlos muy bien, ¿verdad? Porque son bienes que Dios te ha dado para que tú los administres y lo hagas muy bien, y así como te va a pedir cuentas de tu vida, te va a pedir cuenta de esos bienes que Dios te dio, pero cuidar esto era necesario sin dejar de hacer lo otro, sin que esto realmente poco a poco te fuera involucrando de tal manera, te fuera enrollando de tal manera que finalmente no tengas tiempo para nada, no solo para Dios, sino no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para tu salud, no tienes tiempo para la diversión, para un tiempo de descanso siquiera. ¿Sí me entienden? Cuidado. ¿Qué otra cosa podría ser un peso? Saben, para muchos un peso podría ser el no poder decir no. Yo así era antes, hace mucho tiempo, no podía decir no, no podía decir no. ¿Qué pasa cuando una persona no puede decir no? Mira, se va llenando de cosas, se va llenando de cosas, se va llenando de cosas. Y luego, mira, está pero ya la agenda completa, el tiempo completo. Y alguien viene y le dice, oye, mira, pero es que necesito para hoy. Ok, está bien. Y realmente no era urgente para hoy, podía haberse hecho mañana, pero la persona lo quiere para hoy. Y viene y te lo pide para hoy. Y claro, como no puedes decir que no, híjole, ya tenías la agenda completa, ya tenías todo el tiempo ocupado y dices sí. ¿Pero a qué horas? Pregunto yo. ¿A qué horas? ¿Con qué tiempo? ¿Saben con qué tiempo? Con el tiempo de Dios, ¿sí o no? Vas aquí y le quitas tiempo a Dios. Tiempo que ya tenías destinado para estar en su presencia, orando y meditando en su palabra, ¿sí o no? O le quitas tiempo a tu familia, dices, no, el tiempo de Dios es sagrado, no. Entonces, ¿a quién le vas a quitar tiempo? A tu familia. Tiempo a tu esposa, tiempo a tu esposo, tiempo a tus hijos, que por cierto,
también debería de ser un tiempo muy valioso. No lo deberías de quitar. Pero claro, al decir sí continuamente, porque no puedes decir que no, ¿qué sucede? Tienes que quitar tiempo. Y ese quitar tiempo que ya has destinado para Dios y para tu familia, se convierte en ¿qué? En robar. Estás robándole tiempo a Dios y a tu familia, porque no supiste decir que no. Y lo que es un peso, ahora te lleva a un pecado. ¿Sí se entiende? Lo que no era malo, ahora te lleva a un pecado. Cuidado con los que no saben decir que no, o no pueden decir no. Mira, mejor ve a Dios y dile, Señor, ¿lo hago? ¿No lo hago, Señor? ¿En qué tiempo lo hago? Y mientras la persona está esperando mi respuesta, yo estoy orándole a Dios, ¿verdad? Mandándole un telegrama urgente como los que, ¿verdad? Se mandaban antes. ¿Se acuerdan los telegramas? Un telegrama urgente. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Dios te dice, no, puede hacerse mañana. Pero es que la persona se puede molestar. ¿Y? Dice Dios, ¿qué prefieres? ¿Que se moleste ella o que me duela a mí en el corazón cuando vayas y me robes tiempo a mí? ¿Ah? ¿Qué prefieres? ¿Que se moleste ella o le duela en el corazón a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos cuando vayas y les robes tiempo por algo que no es urgente para hoy, que se puede hacer mañana? Y dices, sí es cierto, Señor, está bien. Y le dices a la persona, ¿sabe qué? Con mucho gusto. ¿A qué hora va a ir hoy? No, mañana a tal hora. Ah, vaya pues. Asunto resuelto. Se hace la misericordia sin quitarle tiempo a Dios, sin quitarle tiempo a la familia y a lo que se tenía que haberle quitado tiempo. ¿Sí se entiende? Cuidado, un peso puede ser no saber decir no. Igual, un peso, algo que no es pecado, pero realmente puede ser un estorbo para el crecimiento espiritual, para el caminar cristiano. Es más, puede ser un estorbo para ser usado por Dios o para que el Espíritu fluya un don. Es el no saber cómo distribuir tu tiempo o no tener esa capacidad para organizarte. Hay gente que híjole, hermano, no sabe cómo organizarse cada día. ¿Por qué? Porque tienen otro peso. No saben establecer prioridades en su vida. Mira, si tú no sabes establecer las prioridades en tu vida, entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa va a ser prioridad, cualquier cosa va a ser importante. Y vas a mezclar las prioridades o vas a dejar para mañana las prioridades por hacer las cosas que realmente no son prioridades. Vas a dejar las urgencias para mañana cuando hoy te pones a hacer cosas que realmente no ameritaban. Perdón, no se ameritaba que fuesen hechas hoy, pudieron haberse hecho mañana. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que la persona esté en un conflicto continuo. Y ese conflicto continuo por no saber establecer sus prioridades y no tener la capacidad de organizar su tiempo cada día, le va a llevar a ansiedad, le va a llevar a afanes, le va a llevar... Pero algo que no es pecado, porque una persona no puede decir que se va a ir al infierno porque no sabe establecer prioridades, pero que aprenda. Nadie se va a ir al infierno porque no es capaz de organizar su tiempo cada día, pero debe de aprender. ¿Por qué? Porque esto que no es pecado le va a llevar a un pecado, le va a llevar al afán. Y si Dios dice, por nada estéis afanosos, es porque el afán es pecado. Le va a llevar a angustia, desesperación, a robarle tiempo a Dios y a robarle tiempo a su familia, lo cual es pecado. Y luego van a venir deseos de la carne pecaminosos, deseos de los ojos pecaminosos y ya está todo preparado para que esos deseos entren y para que esos deseos se aniden en la mente y en el corazón, dando a luz un pecado. Entonces algo que no era pecado te lleva a un pecado. Cuidado, cuidado. Cuidado con los pesos, cuidado con los pesos, porque aunque son cosas lícitas, si no se les presta atención, si no se hace algo para remediar eso, para despojarse de ese peso, te va a llevar a un pecado, con todas sus consecuencias. Adam Clarke, un hombre de Dios de Inglaterra, escribió hace muchos años, imagínate que allá por 1790, dijo, nosotros
Debemos evitar cuidadosamente, hablando de los cristianos, nosotros debemos evitar cuidadosamente todo lo que sujete nuestros corazones, todo lo que sujete nuestros afectos, todo lo que sujete nuestros pensamientos a las cosas de esta tierra, a las cosas que son temporales y no a las eternas. Lo repito, debemos evitar, oiga bien, y debemos evitar cuidadosamente todo aquello que sujete nuestros corazones, es decir, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestra mente o nuestros pensamientos a las cosas temporales de la tierra y no a las cosas eternas. Por eso es que, amados, yo les pido que identifiquemos todo aquello que es o ha sido un peso en nuestras vidas. Identifiquemos todo aquello que ha sido un peso o que sigue siendo un peso en nuestras vidas y que pueda ser un obstáculo o un estorbo para nuestro caminar cristiano, nuestro crecimiento espiritual, o que Dios nos use, ¿para qué? Para la extensión de su reino, para hacer misericordia, para predicar las benditas nuevas de salvación para su honra y su gloria, pero también para que el Espíritu Santo pueda hacer fluir algún don que Él tenga para nosotros. Amén. Y no solamente identifiquemos todo aquello que ha sido un peso y es un peso para inmediatamente despojarnos de él, o de ellos si son varios, sino que debemos de guardarnos. Debemos de guardarnos de que eso de lo cual ya nos habíamos despojado, vuelva nuevamente a introducirse en nuestras vidas. Amén. Ok. 11º principio de conducta cristiana. ¿Es un peso? Despójate de él. 12º principio de conducta cristiana. ¿Esclaviza o es esclavizante? Yo quiero decirles que hay otro aspecto a considerar, y es que algo puede ser totalmente legítimo y puede ser un peso, como ya vimos, pero también algo puede ser totalmente legítimo y debe ser evitado porque puede esclavizarnos. Amén. Puede esclavizarnos, puede ser adictivo en sí. El apóstol Pablo dijo también a los Corintios, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. También dice, todas las cosas me son lícitas, y ya explicamos acerca de a qué se refería Pablo, pero mire qué dice aquí, mas yo no me dejaré, ¿qué? ¿Dominar de qué? Cuidado. Cuando el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice, no me dejaré dominar de ninguna, es que ¿qué? Es que existe una realidad, un peligro es más, de que cosas lícitas, cosas que Dios ve, dominen a quién, al cristiano. Si no, Pablo no hubiera dicho, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, no me dejaré dominar de ninguna. Volvemos a lo mismo. Un cafecito a las 3 de la tarde con pan, ¿es pecado? Una semita de arroz recién horneada, ¿es pecado? Pero ¿qué pasa si mañana, híjole, no puedes estar a las 3 en tu casa para tomarte la taza de cafecito, una semita de arroz, ¿verdad? Tranquilito, tranquilita, ya te empiezas a inquietar, oye, van a ser las 3, todavía ando por acá, y híjole, a las 3, ¿verdad? Es el chance que tengo de tomármela. O sea, cuidado. De repente descubres que el cafecito con la semita de arroz, o esa rosquillita crujiente, ¿verdad? Muy rica, que te tomas todos los días a las 3, se está volviendo un hábito para ti. Y la cuestión es que tus actividades cerca de esa hora
giran en torno al cafecito con semita o con rosquilla. ¿Por qué? Porque, apurémonos, vámonos ya, rapidito. ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? Es que el cafecito con rosquilla me está esperando. Los que son de pueblo, como yo, saben a lo que me refiero. Porque cuando venimos del pueblo a la capital, seguimos manteniendo hábitos o costumbres del pueblo, ¿sí o no? O sea, hay cosas que realmente en sí no son malas, como decíamos, pero te pueden llegar a controlar. El dormir, por ejemplo, el descansar. Hay personas que empiezan a levantarse tarde un día, pues estaban cansados, tarde 2 días, tarde 3 días, tarde 4 días, tarde 5 días, y luego el cuerpo les pide cama, ¿sí o no? Y la gente te lo dice, ay, es que hoy llegué tarde porque ay, el cuerpo me pidió cama. O sea, se volvió una costumbre, se volvió un hábito. Por lo contrario, hay personas que por X o Y razón tuvieron que acostarse a las 12 de la noche ese día. Y al día siguiente se vuelven a acostar a las 12. Y resulta que todos los días se están acostando después a las 12, a la 1, haciendo X, Y o Z cosa. Y se están levantando a las 5 de la mañana, durmiendo 4, 5 horas, por decirte algo. Ese hábito de acostarse noche, cuando pudiste haber establecido prioridades para el día y pudiste haber organizado tu día y también pudiste haber dicho que no. Esas cosas que te llevan a acostarte hasta las 12 de la noche, que ya se volvió una costumbre, por cierto, porque no hiciste uso de lo que ya te digo, que son pesos, eso te va a llevar a un hábito. ¿Sí me entienden? Y un hábito se convierte en una conducta. Y un hábito te puede esclavizar. Hay gente que me dice a mí, oiga pastor, pero ¿qué tiene de malo ver un programa con mi hijo de Animal Planet, por decirlo? O el planeta de los animales. Oiga, mire, usted no sabe cuánto se aprende ahí. Puedo compartir con mi hijo, mi hija chiquito de 4 o 5 años, explicarle. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Que ver un programa de Animal Planet no está mal? Ok, pero ¿cuál es el peligro? Que algo lícito se vuelva adictivo en tu vida. El problema es que después ya no es un programa. ¿Y cuál sigue? Ah, sigue el de los cocodrilos. O sigue el de los delfines. Nos echamos el otro. Y luego, total, que tu papá no va a venir hasta las 5 de la tarde. Nos echamos el tercero. ¿Sí me entienden? Ah, no, y fueron 3 horas de Animal Planet. Y aprendiste un montón de animales. Pero Dios nos manda a redimir bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Ok, hubieras visto un programa y le dices, mi amor, ahora va a colorear. Y ahora, ¿verdad? Mientras usted colorea en la mesa, yo me siento en la mesa porque quiero meditar en algo que Dios me estuvo hablando en la mañana en su palabra, o quiero leer este libro, ¿verdad? Que es muy edificante, que seguro me va a edificar, y estás con el niño, lo ves, le tiras un beso, le sobas la cabeza, él está pintando y te dice, mira mamá, mira papá, qué lindo, ¿verdad? Sí, mi amor, qué lindo, adelante, qué precioso, mi amor, y tú sigues leyendo tu Biblia o leyendo tu libro. ¿Sí me entiendes? Porque luego resulta que te echaste la semana del tiburón, luego la semana del cocodrilo, luego la semana de las fieras, los grandes depredadores, ¿verdad? Luego te echaste la semana de los no sé qué y de los no sé cuánto, ¿verdad? Y luego ya estás esperando la hora de los grandes depredadores, ¿verdad? Ya estás esperando la hora de, no lo sé, de las ballenas rosadas, ¿verdad? Toda la semana. Cuidado, cuidado. Y esto puede aplicarse para cosas que podrían ser válidas en determinado momento, como leer el periódico o escuchar un noticiero, ¿verdad? Por radio o por televisión, porque algo está sucediendo. O sea, pero que luego viene y se convierte, algo que fue ocasional, esporádico, una noticia mundial o una noticia nacional de alto impacto, que te interesaba, ok, está bien. Pero después de eso, no hombre, ya te quedaste todas las noches, y todas las noches, y todas las noches, y todas las noches, y tu mujer te dice, amor, acostate, es que espérate. Yo te digo algo, ¿qué puede haber más importante que esté sucediendo en el país fuera de tu casa? Que el que tu mujercita te diga, amorcito,
Ya acostémonos, hombre. A ver qué. Una masacre de 12, qué terrible. ¿Pero qué puedes hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Lo vas a ir a resucitar? No. Entonces, ¿qué tragedia? Una masacre de 12, es una tragedia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y lo peor es que nos estamos acostumbrando cada vez más a mayores números, sin que provoque ya un sentimiento profundo en nuestro corazón de rechazo. Ya nos acostumbramos, 12 y luego fueron 15 y luego, 15, sí, hombre, ¿a dónde los mataron? Como quien dice, híjole, la lotería cayó en tal lado, sí, ¿cuánto fue? Ya la gente está insensible. O sea, pero yo te digo, porque anda la candidatura republicana, Donald Trump dice que tu mujer te dice, amor, acostémonos, o sea, el ser que debes amar más después de Dios. Te dice, amor, te estoy ofreciendo, hasta te echa la pierna, pues, amor, ya paga eso, o sea. Pero estás tan preocupado, ¿verdad? Porque la Hillary Clinton, ¿verdad? Va a ganar por los demócratas, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿no? O que fulano de tal quedó de presidente del COEP, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ni empresa tienes? ¿Eres asalariado como yo? A ver, ¿qué problema? No, hombre, que no han podido elegir los 15 magistrados. Y aún el pueblo evangélico demanda a los diputados que el pueblo está sufriendo y exige el pueblo. ¿Y a mí qué? Que exijan, que elijan a 15. ¿Sabes tú cuándo los voy a ver en mi vida? ¿Sabes cuánto tengo de estar viviendo en Honduras? Desde 1981. Soy hondureño de 1986. ¿Sabes cuándo he visto un magistrado y he tenido necesidad de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasó cuando no se eligieron? El sistema judicial siguió funcionando. ¿Que hay que elegirlos y los mejores hombres, ¿verdad? Pero hay gente que pasó, mira, 24 horas al día pendiente del televisor. Se eligen, no se eligen. Que el otro traicionó, o sea, ¿sabes cómo comenzó? Un día viendo un programa. O sea, quiero darte ejemplos reales de cómo algo que quizás no sea pecado, como el quererte enterar si ya tenemos Corte Suprema de Justicia o no, eso puede llevarte a un apasionamiento tal y a generar un hábito en ti, que ese hábito genere una conducta y esa conducta te lleve a hacer un pecado. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Y esto es hablando con respecto a cosas lícitas. Ya hablé de política, ¿verdad? Pero ¿qué decir de las cosas que no son lícitas? De las cosas que son pecado. Cuidado, yo quiero decir que el pecado esclaviza. Yo no sé por qué no se predica lo suficiente en contra del pecado hoy en día. Si andamos preocupados por el Zika, y eso debería de ser así. Si andamos preocupados por, ¿verdad?, el zancudo que transmite 3 enfermedades. ¿Que son cuáles? El dengue, chikungunya y Zika. Bien enterados, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser? Me parece muy bien. Claro que me parece muy bien. Pero también igual deberíamos de estar enterados qué cosas son pecado y de esas cosas que son pecado, cuáles pecados estás cometiendo y contra quién los estás cometiendo y cómo ve Dios esos pecados y cómo castiga Dios esos pecados. Porque si te mueres porque te dio el Zika y eres cristiano, te vas al cielo, gloria a Dios. Pero si te da el Zika y te mueres y no eres cristiano y te vas al infierno, ¡qué terrible! Pero sabías todo acerca del Zika, del dengue y el chikungunya, pero nada acerca del pecado. Para ser redimidos del pecado, lo primero que tienes que hacer es, pues, la verdad, saber qué es el pecado. Saber cuáles son los pecados en tu vida y bueno, saber contra quién has pecado y realmente cuáles son las consecuencias terrenales y espirituales de ese pecado. No sé si me explico. Pero no hables de pecados porque la gente se incomoda y no viene el próximo domingo. Oye, pero ¿para qué estamos nosotros aquí? Si no es para hablarle a la gente del pecado. A la gente que todavía sigue en pecado, háblale del pecado. A la gente que ya se arrepintió de su pecado, que ya decidió no encubrirlo más, sino confesarlo, ¿verdad? Y claro, apartarse de él, pues háblale de los principios de conducta cristiana para que realmente sepa cómo vivir una vida agradable a Dios. Cuidado con el pecado. El pecado no es cualquier cosa, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza, sino que nos lo diga el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 12. Veamos qué le advierte el apóstol Pablo a sus amados hermanos en Cristo de la ciudad de Roma. ¿Qué les dice?
¿Qué dice aquí? No reine. Dice, no reine, no gobierne como amo, como rey, como tirano. No reine pues ¿quién? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ¿qué? Que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Oiga lo que el apóstol Pablo le está diciendo a cristianos, a personas que ya habían decidido no encubrir su pecado, sino confesarlo a Dios, apartándose de ellos. Y ya habían aún suplicado misericordia a Dios, ya habían creído en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, y lo habían recibido como su único y suficiente Señor y Salvador. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a esas personas que ya habían huido del pecado? No reine, cuidado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ¿qué? Que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí el pecado, como vemos, es representado como que, como un amo cruel, como un tirano que ordena, que exige sea obedecido de inmediato y siempre. Aquí vemos cómo el pecado es presentado como alguien que controla, ¿qué? Controla los pensamientos, controla los deseos, controla las intenciones del corazón, controla las emociones, controla tu vocabulario, controla ¿qué? El carácter inclusive, controla el carácter del que es esclavo del pecado. Amén. Aquí mismo en la epístola a los Romanos, capítulo 6, verso 16, que les advierte el apóstol Pablo a los cristianos, con respecto al pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿qué dice aquí? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿Qué dice aquí? Sea del pecado ¿para qué? Para muerte. O sea, de la obediencia para justicia. Leámoslo de nuevo. Dice, no sabéis. ¿Qué le está diciendo a los cristianos de Roma? Oigan, nadie les ha dicho esto. ¿No lo saben? Pues si no lo saben, yo se los voy a decir. Miren, si ustedes de manera consciente y voluntaria se someten, se entregan, se rinden a alguien como esclavos, ¿para qué? Para obedecerle. ¿Qué venimos a hacer? Esclavos. Esclavos de aquel a quien obedecemos. Y dice el apóstol Pablo, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. Oiga, pero pues no dicen que hay cristianos carnales, pues, que pueden vivir una vida de práctica de pecado, pero son cristianos y si se mueren se van al cielo. ¿Qué dice aquí? Que el que es esclavo del pecado se va a morir eternamente en el infierno. Es muerte, es perdición eterna. Cuidado, cuidado. No se trata no solamente de que esto que es lícito me pueda a mí esclavizar o atrapar, sino que peor aún, si es pecado, vuelva nuevamente a esclavizarme o vuelva nuevamente a atraparme. Por cierto, si Dios nos ha librado del pecado, fíjese bien, si Dios nos ha librado del pecado, por su amor, por su gracia, a través del sacrificio precioso de Jesús en la cruz. Yo pregunto, primeramente, ¿por qué volver a someternos al pecado como esclavos? ¿Por qué volver a ser esclavos del pecado, cualquiera que sea? Piénselo. Si Dios nos ha dado el poder para vencer, por cuanto ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, por cuanto ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿por qué entonces vamos a venir nosotros de manera consciente, de manera voluntaria, a decirle al pecado, aquí vengo, esclavízame de nuevo? Yo creo que sería algo que no solamente produciría un gran dolor en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo, sino que también yo creo que sería un insulto muy grande y un menosprecio
sobre todo un menosprecio muy grande a lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo amado Jesús a dar su vida por nosotros y a resucitar para vencer a la muerte y al diablo y el poder del pecado. El que ahora, habiendo sido liberados del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, vengamos y le digamos al pecado: oiga, señor pecado, señor rey pecado, mire, vuélvame a esclavizar. ¿Sí o no? Pregunto, ¿cómo sería? Sería algo terrible, ¿sí o no? ¿Cuánto dolor no provocaría el corazón de Dios? Pero segundo, ¿cuánto menosprecio no evidenciaría a la persona de Dios el que Él ha hecho tanto, pero tanto, tanto, y a qué alto precio para darnos libertad del poder del pecado? Y que ahora nosotros vengamos de manera consciente y de manera voluntaria a decirle: Señor pecado, esclavíceme de nuevo, porque hemos decidido cometer un pecado y en lugar de reconocerlo y confesarlo a Dios, apartándonos de Él y pidiéndolo perdón, seguimos cometiéndolo de nuevo y cometiéndolo de nuevo y cometiéndolo de nuevo, y de repente ya somos nuevamente esclavos ¿de quién? Del pecado. Amén. Y soy incorregible, no la terminé. No terminé la serie. Solo llegamos hasta el 12º principio de conducta cristiana, nos faltan 3. Pero yo pienso que es mejor que vayamos paso a paso, dejando claro cada punto, por cuanto es la vida eterna, primeramente, la que está en juego, y segundo, es provocar dolor o provocar una satisfacción a Dios como hijos, lo que también está en juego. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu instrucción. Queremos darte gracias, Dios, por habernos traído a este lugar primeramente. Y queremos darte gracias porque como un Padre amoroso te sientas a nuestro lado a enseñarnos paso a paso. Como esa madre que con ternura toma la mano de su hijito que tiene 3 años o 4 años y le dirige la mano para hacer ese círculo y luego ese palito de arriba para abajo y formar la letra A. Tantas veces como sea necesario hasta que aprenda. Gracias porque así has sido con nosotros. Has sido un Padre tierno, un Padre paciente que nos está enseñando cómo saber lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, lo que a ti te ofende y te lastima y lo que a ti te glorifica. De esa misma manera, despacio, Señor, despacio, asegurándote que lo entendamos y asegurándote, Señor, de que lo pongamos por obra. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.